Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de presupuestos y proyectos logísticos. En esta sesión vamos a continuar con la definición y la clasificación de los costos y los gastos en que se incurren en las diferentes actividades de la cadena de suministro. Recuerden que habíamos visto anteriormente ya algunas clasificaciones, por ejemplo, en costos fijos y variables. Y ahora lo que nosotros tenemos que ver es otros enfoques del costo y gasto que son importantes para poder evaluar las actividades logísticas y para tomar luego, digamos, las decisiones más eficientes y más óptimas. Recuerden que la valoración de los costos es importante porque son los que tienen mayor impacto financiero para las empresas y cualquier ahorro o optimización que hagamos va a ser de gran beneficio. Y si no tenemos nosotros estimados los costos de una manera precisa, no podríamos optimizar las operaciones logísticas. Entonces, ahora vamos a ver qué significan los costos de oportunidad en la toma de decisiones logísticas. Bien, si queremos definir el costo de oportunidad, podríamos decir que es el beneficio potencial al que renuncia la empresa por tomar una alternativa en lugar de otra. Se llama oportunidad. O sea, tenemos la oportunidad de elegir entre una y otra cosa, de ahí viene el nombre. No es un gasto visible en dinero, pero se lo puede estimar y es una pérdida real. Vamos a poner un ejemplo, digamos, un ejemplo muy simple para entenderlo. ¿Por qué elegir A o B? Por ejemplo, supongamos que tenemos $10,000 en este momento y entonces tenemos dos alternativas. Nos enfrentamos a dos alternativas. Yo con esos $10,000 que, digamos, no los necesito para gastarlos, podría utilizarlos en una opción A, guardarlo en un banco, digamos, en un banco, en una cuenta de ahorros y, y digamos que este banco nos paga el 3% anual. Y yo, digamos, necesito ese dinero luego de 2 años, o sea, yo tengo previsto que luego de 2 años voy a necesitar ese dinero para algo. Y la otra opción es que con esos $10,000 yo decida comprar productos y revenderlos. Digamos, compro productos para un courier, ropa o cosméticos, etcétera, y revendo eso. Entonces, tenemos dos opciones para esos $10,000. ¿Cuál es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad sería, por ejemplo, si yo utilizo la opción A, es que yo voy a dejar de ganar lo que hubiera ganado si hubiera utilizado la opción B. Miren que el valor futuro de la opción A es 10,609, ¿no? Si es que yo lo pongo al 3% anual, luego de 2 años tendré $10,609. Pero ¿qué pasa si en la opción B, al comprar productos y revenderlos, esos $10,000 que yo compré en mercancía, finalmente lo vendo, digamos, y supongamos que eso me toma 2 años? Para simplificar, vamos a suponer que todo lo vendo al final de los 2 años. Entonces, imaginemos que yo vendo todo y realmente obtengo 13,000 en la venta neta. Entonces, esos $10,000 se convirtieron en 13,000. Y ese sería el valor futuro. El valor futuro de estos 10,000 ha sido 13,000, porque luego de 2 años yo tengo 13,000. En cambio, el valor futuro de guardar esos $10,000 en el banco es 10,609. Entonces, la diferencia, claro, si yo lo hago, por ejemplo, en valor presente, estos 10,609 son los 10,000 que tenía ahorita. En cambio, el valor presente de estos 13,000 es 12,256. O sea, si yo logro vender en 2 años esto digamos, para facilidad de la explicación, lo vendo justo al final de los 2 años a toda esa mercadería que yo la compré con los $10,000, yo obtengo 13,000. Esos 13,000 a valor actual serían 12,256 si es que considero la tasa del 3% de descuento. Entonces, lo que yo estoy dejando de ganar aquí a este momento es $2,256, que sería la diferencia a valor presente. Ese sería
podríamos decir de una manera simple, el costo de oportunidad por haber elegido A en lugar de la alternativa B. Entonces, mire que el costo de oportunidad debe ser entendido así, como el beneficio potencial al que renunciamos por tomar una alternativa en lugar de otra. No sé, ¿no es cierto? Como otro ejemplo muy simple, imaginemos que ustedes tenemos $20 en el bolsillo. Entonces, yo tengo la alternativa de irme al cine y gastarme los $20 o comprar un libro de logística, de presupuestos logísticos, para, digamos, incrementar mi conocimiento de este tema. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el costo de oportunidad? Obviamente, el beneficio de ir al cine es esa satisfacción personal, me entretengo. Y en cambio, el beneficio de tener un libro de logística sería adquirir nuevo conocimiento que tal vez luego me sirva para ganar dinero en la actividad profesional. Claro que es difícil de cuantificar. En este ejemplo vemos que es difícil de cuantificar. ¿Cómo cuantificamos en dinero digamos, el entretenimiento o la satisfacción que yo tengo que irme al cine? ¿Y cómo calcularía incluso el valor actual del beneficio que me va a proporcionar adquirir nuevos conocimientos en logística o profundizar los conocimientos en logística de algún tema? Es difícil calcularlo en ese caso. Eh, pero claro, o sea, a pesar de que es difícil de estimar, en casos concretos, cuando se trata por ejemplo, de la cadena de abastecimientos, es como que las actividades están más estructuradas y sí podríamos hacer un cálculo. Ya vamos a ver cómo se lo calcula el costo de oportunidad cuando esto se trata de costos en la cadena de abastecimientos. ¿Ya? Claro que van a ser de diferente naturaleza. Entonces, en la toma de decisiones logísticas, que recuerden que puede hacerse en los tres niveles, el nivel estratégico, táctico y operativo, van a aparecer estos costos de oportunidad, pero van a ser de diferente naturaleza. Y es importante, digamos, desglosarlos porque digamos, con ese nivel granular más fino, podemos ver cómo se los calcula. Si no, serían como que unos costos muy difíciles de estimar. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos algunos de ellos, los más importantes en la cadena de abastecimiento son los costos de oportunidad por mantener inventarios. Costos de oportunidad por mantener inventarios. Los costos de oportunidad por ruptura de stock de productos terminados, que también se le llama ventas perdidas. Los costos de oportunidad por ruptura de stock de materias primas, cuando son empresas de manufactura, o sea, fábricas. Los costos de oportunidad de recursos propios, de los recursos propios, es decir, de los activos logísticos. Entonces vamos a definir y a dar ejemplos de cada uno de estos costos de oportunidad. Entonces, en primer lugar, tenemos los costos de oportunidad por mantener inventarios. Ya, digamos, una empresa tiene, supongamos que es una empresa comercial, tiene productos ahí guardados, almacenados para vender al público, a los consumidores. Entonces, ¿qué serían los costos de oportunidad por mantener el inventario? Son los beneficios que una empresa deja de obtener por tener cierto capital inmovilizado en inventarios, en lugar de a ese capital invertirlo en otras oportunidades que podrían generar valor. ¿Ya? Imaginemos, digamos, alguna empresa comercial, alguna tienda, alguna empresa pequeña. Entonces, esta empresa, digamos, compra a proveedores los productos que va a vender a los consumidores y para eso ha invertido un capital. Digamos, ha invertido $100,000, o sea, todas sus existencias, digamos, que tiene ahí para vender, le ha costado $100,000, ¿ok? Pero pensemos que esos $100,000 y digamos que para simplificar la explicación, digamos que él se demora un año en vender todo eso. Va vendiendo, en un año digamos que vende todos esos $100,000. Y habría que ver entonces cuánto obtienen. Pero ¿qué pasa si esos $100,000, en lugar de haberlos invertido en esos inventarios para obtener cierta ganancia, los hubiera invertido en otra cosa? Por ejemplo, hubiera puesto en una póliza de acumulación,
o los habría invertido en la bolsa de valores. Habría que pensar cuánto hubiera obtenido de dinero, ¿no? Y entonces hay que ver realmente si es que lo que está obteniendo con su inventario y con la venta de los productos de inventario es mejor que la inversión, por ejemplo, de otra inversión que él hubiera hecho con ese dinero, ¿no? Que está ahorita inmovilizado en inventarios, ¿cierto? Entonces está claro que este es un costo de oportunidad y es un costo de oportunidad muy importante dentro de la cadena de suministros, es el costo de oportunidad del inventario. ¿Por qué existen? Porque cuando una empresa compra productos para almacenarlos, ese dinero queda atado a los bienes y no puede usarse en otras áreas. O sea, ese dinero está ahí en el producto hasta que se venda y no podemos usarlas, por ejemplo, para invertir en nuevos equipos o para reducción de deudas de la empresa o para oportunidades de expansión o en la generación de intereses o utilidades en inversiones que hagamos, como les decía, en la bolsa de valores o donde sea. Entonces, por eso existen, ¿no? Ahora, ¿cómo están conformados? ¿Cómo se los calcula estos costos? Tal vez son los más, digamos, los que se pueden calcular de manera más precisa. Están conformadas por el costo generado por el valor del inventario promedio y la tasa de oportunidad, que también se le llama tasa de mantenimiento del inventario, eh, de este capital que está inmovilizado para generar un cierto nivel de servicio logístico objetivo. Entonces, el costo de oportunidad aquí se calcula como, esa es la fórmula que se usa siempre, como el valor del inventario promedio por la tasa de oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene cierto sentido. Voy a dibujarles en una pantalla para que se recuerde eso, que seguramente ustedes lo han visto en algún momento. Bien, entonces, ¿cuál es el sentido de esto? El costo de oportunidad por mantener inventarios, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo. Costo de oportunidad por mantener inventarios. Lo voy a dibujar aquí. ¿Cómo es el inventario? Digamos que aquí está el tiempo y aquí está el nivel del inventario, ¿cierto? Entonces, como, como estos productos del inventario van siendo consumidos, digamos que empezamos con este nivel, entonces el nivel del inventario va bajando. Digamos que si es una tasa constante, tendríamos una cosa así. En cierto momento, bueno, se hace un nuevo pedido hasta que el pedido llega y hay un reaprovisionamiento, el nivel del inventario sube, ¿no? Y luego comienza a bajar nuevamente, de nuevo llega, digamos, a un cierto nivel y, y de nuevo, digamos, llega nuestro pedido y así, ¿no? Entonces esto es una figura muy conocida de cómo varía el nivel del inventario, ¿no? Entonces, para calcular el costo de oportunidad del dinero invertido en inventarios, lo que se hace es determinar el nivel promedio del inventario. Digamos que esto es este nivel del inventario Q. Entonces lo que sacamos es, en promedio, cuánto inventario tenemos por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Digamos Q medios, ¿no? Si es que el nivel del inventario que tenemos, por ejemplo, es Q, si es que tuviéramos una tasa constante de demanda, digamos que es en promedio cuánto inventario tenemos por unidad de tiempo. Si es que nosotros hacemos la unidad de tiempo mensual, digamos que decimos en promedio cuánto tenemos de nuestro inventario por mes, ¿no es cierto? Porque no es constante, digamos, cuando llega el pedido tenemos bastante y luego esto se va consumiendo, pero nosotros necesitamos saber en promedio cuánto tenemos de inventario. Bien, entonces, esta es el promedio el valor tenemos que hacerlo en valor, porque claro, estos son unidades, pero en valor, ¿cuánto es? Digamos que B es el valor unitario, dólares por unidad, digamos, del producto, mientras que Q medio son unidades, ¿no? ¿No es cierto? Esto está en dólares, en cambio es por unidad.
Entonces, ¿cuál será el valor del inventario promedio? Sería B por Q medios, ¿no? ¿No es cierto? Porque B es digamos que esto supongamos que son electrodomésticos. Entonces, el Q es cuántas unidades de refrigeradoras tenemos en promedio por mes, el Q medios, ¿no? Digamos que tenemos 20 refrigeradoras en promedio por mes, ¿ya? Y cada refrigeradora tiene un valor de, digamos, $1.000. Entonces, tenemos que multiplicar $1.000 por las 20 refrigeradoras, ¿no? Entonces, ese es el valor del inventario promedio. Y esto tenemos que multiplicarlo por la tasa de oportunidad, que también se llama tasa de mantenimiento del inventario. Entonces, por un lado tenemos el valor del inventario promedio y por otro lado tenemos la tasa de oportunidad. Esa tasa de oportunidad, digamos que en la literatura le ponen comúnmente como H o R, perdón, como R. Es la tasa de mantenimiento del inventario o la tasa de oportunidad, de la tasa de oportunidad. Entonces, B por R sobre 2 por Q, ¿no? Ese sería el costo de oportunidad por tener el dinero en inventario, ¿no es cierto? P por R por Q sobre 2 es el costo de oportunidad. Hablemos algo sobre la tasa, sobre esta tasa, que es, digamos que aquí la tasa esta tiene una importancia. No hay nada más que hablar del B y el Q, son fáciles de entender. El B es cuál es el valor de de cada unidad y el Q medios es el inventario promedio. Entonces eso es algo que es fácil, digamos, de determinar. Pero ¿qué es la tasa de oportunidad? ¿Qué es esta tasa de oportunidad R, que también se le llama tasa de mantenimiento del inventario o tasa de oportunidad del inventario? Del inventario o tasa de mantenimiento del inventario, ¿no? También se lo podría, ese es un sinónimo que se utiliza mucho. Tasa de mantenimiento del inventario. ¿Qué será eso? Ya. Entonces, esta de aquí, claro, está asociado eh, justamente a cuál va a ser está asociado al valor del dinero en el tiempo. Ya. Recuerden de la tasa de interés. En la tasa de interés justamente está reflejado o sea, cómo va a cambiar el dinero en el tiempo. Acá también la tasa de mantenimiento del inventario tenemos que entenderla como que es la tasa, digamos, que está involucrada en cuánto vamos a ganar por tener ese dinero en inventario y no en otra inversión. Entonces, hay varias formas de calcularla. Digamos que el R es el elemento un poco más complejo de determinar aquí, pero sí se lo puede determinar. Entonces, el costo de oportunidad es el valor del inventario promedio por la tasa de oportunidad. Ya vamos a hablar algo sobre la tasa de oportunidad. Por ejemplo, imaginemos que una empresa mantiene un inventario promedio de $200.000, o sea, es el valor en promedio ya del inventario, o sea, es el B por el Q medios, ¿no es cierto? Y estima que su tasa de oportunidad del capital es del 12% anual. En realidad, esta tasa de oportunidad es muchas veces entendida como cuál sería la tasa que esta empresa podría obtener si usara el dinero, estos 200.000, en lugar de usarlo en inventario, en otra inversión rentable, digamos, en pólizas o en la bolsa. Ese, digamos, es una de las eh, de cómo, digamos, en el mundo real se entiende a esa tasa de oportunidad o tasa de mantenimiento del inventario.
Entonces miren que el costo de oportunidad sería 200.000, que es el valor del inventario promedio. Noten que estos 200.000 ya se lo ha calculado como el Q medio por R. O sea, esto de aquí, estos 200.000 ya son el resultado de hacer la operación Q medios por B, perdón, ¿no es cierto? Por eso ya está en dinero. Q medios es el número promedio de unidades en inventario y B, el valor unitario de cada unidad. Y acá la tasa de mantenimiento que se ha establecido en 12%. Entonces, el costo de oportunidad en un año sería de $24.000, ¿no? Porque es el valor del inventario promedio multiplicado por la tasa de oportunidad. Es decir, la empresa está dejando de ganar $24.000 al año por tener ese capital inmovilizado en inventarios. Claro, pero habría que ver que son éxitos para que quisiera tener una pérdida. En realidad, bueno, pérdida entre comillas, porque esta empresa va a sacar, digamos, algún provecho de estos 200.000, ¿no? Ese es el valor para ella del inventario promedio, pero estos productos, si los vende al público, digamos que los vende y obtiene $300.000, entonces realmente va a ganar 100.000 y por tanto va a superar al costo de oportunidad y entonces sí se vuelve interesante tener ese dinero en inventario, ¿no es cierto? Hablemos sobre la tasa esta tasa R, esta tasa de aquí, porque aquí, claro, la pusimos, dijimos, ok, esa tasa sería la que ganaría la empresa si usara ese dinero en otra inversión rentable, ¿no? Este dice 12%. Eh, es una tasa interna de referencia que la empresa puede tomar como su costo de capital promedio ponderado, el rendimiento promedio que obtienen otras inversiones, por ejemplo, en banco, en la bolsa de valores, etcétera. O el costo financiero de deudas y el inventario se financió con crédito. Imaginemos que para poder comprar estos artículos para el inventario que nosotros vamos a vender a consumidores, pedimos un préstamo de 200.000 al 12% anual. Entonces, en total eso me generaría unos intereses de $24.000. Por tanto, yo debería tener un margen de ganancia mayor a los $24.000, ¿no? Para que esto sea realmente rentable tener en inventario, ¿no es cierto? Entonces, la tasa de oportunidad del inventario se lo puede considerar o estimar así, como la tasa que podría obtener la empresa si es que invirtiera ese dinero en otras cosas y no en inventarios, ¿no es cierto? Por tanto, para que esto sea interesante tener inventarios, el margen de ganancia de la empresa debería superar a la tasa de mantenimiento del inventario. O sea, si la empresa tiene 200.000 en promedio en inventarios y la tasa de mantenimiento del inventario es 12% anual, el margen de ganancia debería ser superior al 12% para que esto sea útil o rentable para la empresa, ¿no? ¿No es cierto? Porque si no, la empresa hubiera cogido estos 200.000 y los hubiera invertido, digamos, en otra inversión donde gana 12% anual. Y eso podría ser mejor que lo que va a obtener si vende esos productos a los clientes. Bien. Por otro lado, tenemos los costos de oportunidad, otra clasificación. Dentro de estos costos de oportunidad, recuerden, están los costos de mantener el inventario, pero también hay otros costos de oportunidad. Entonces, los siguientes son los costos de oportunidad por ruptura de stock de productos terminados. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Digamos que esta empresa tiene stock y vende a los clientes. Entonces, ¿qué pasa si es que hay una ruptura de stock? ¿Qué significa una ruptura de stock? Que simplemente se han agotado las existencias y entonces viene un cliente y pide algo y no hay, ¿no es cierto? Entonces, eso genera un costo de oportunidad. Estos costos aparecen cuando entonces en la empresa se produce la ruptura de stocks de productos para la venta y entonces la empresa pierde una venta potencial que se hubiera producido, ¿no? Entonces, como no tiene, no vende, pero si hubiera tenido, hubiera vendido. Entonces, eso es un costo de oportunidad. ¿Cómo se calculan? Estos son más difíciles de estimar, no son como los del inventario que, digamos, una fórmula Q medios de B por R le calcula.
Acá estos dependen del comportamiento que tenga el cliente ante esa situación de escasez. Veamos algunas situaciones posibles. La situación uno, imaginemos que el cliente llega a la empresa, no encuentra el producto disponible y compra un producto sustituto, pero en la misma empresa. ¿Ok? Digamos, va a la tienda de Pronaca, entonces quiere piernas de pollo, pero no encuentra piernas de pollo, compra mulos de pollo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el costo de oportunidad por el producto agotado, por la ruptura del stock, se puede estimar fácilmente como la diferencia entre las utilidades por ambos productos. O sea, si hubiera existido el producto que el cliente quería, digamos, ganaba, para simplificar, digamos que ganaba $10, ¿ya? La empresa. Entonces, porque ese era su margen de ganancia. Pero el cliente compró otro producto porque no había, compró los muslos que son más baratos. Entonces, eso le generó una utilidad de 8. Entonces, si hubiera comprado el cliente lo que él quería, hubiera la empresa ganado 10. Pero como no hubo, compró un producto sustituto, solo ganó 8 la empresa. Entonces, perdió 2. Ese sería el costo de oportunidad. La situación 2. ¿Qué pasa si el cliente llega a la empresa, no encuentra el producto disponible y lo compra a la competencia? Dice, no, yo quiero piernas de pollo, entonces no hay aquí, me voy a comprar a, a otra empresa que no es Pronac. Entonces, en este caso, el costo de oportunidad por la ruptura del stock se estimará como la pérdida de la ganancia en la venta del producto. O sea, perdió, si es que era $10 la ganancia, perdió los $10, ¿no es cierto? Perdió los $10. Ese sería el costo de oportunidad. Pero hay una situación más complicada para la empresa, que es la situación 3. ¿Qué pasa si el cliente llega a la empresa, no encuentra el producto que quería disponibles, se lo compra a la competencia y encima decide comprar ya de ahí en adelante a la competencia? Era un cliente habitual de la empresa, entonces, pero como este cliente no encontró, se fue a la competencia, le gustó el producto de la competencia, y de ahí en adelante ya solo compra a la competencia. Es diferente que en la situación 2. La situación 2, este cliente llegó, no hubo el producto, compró en la competencia, pero después regresa, ¿no? Después, en la siguiente compra va de nuevo a Pronaca, digamos, a comprar las piernas de pollo y si las encuentra. Pero en la situación 3 este cliente ya se ata a la competencia, cambia definitivamente de proveedor. En este caso, el costo de oportunidad es más complicado y más, digamos, es más costoso para la empresa esto, porque no solo hay que contabilizar la pérdida de la ganancia, sino también digamos, la pérdida del cliente. Entonces, este cliente, digamos que era un cliente habitual, entonces generaba eh, alguna utilidad, digamos, mensual para la empresa, porque nos compraba mensualmente tanto. Entonces, hay que cuantificar como el costo que genera conseguir un cliente con unas características y volúmenes de compras similares. Y entonces habría que calcular este costo de oportunidad como la pérdida de la ganancia promedio permanente que generaba. Digamos que esto nos compraba y nos generaba una utilidad de $200 mensual. Entonces, ese sería el costo de oportunidad porque se perdió el cliente. Claro que es difícil de estimarlo, porque cómo sabemos realmente si se perdió o no. En empresas grandes sí se podría hacer eso, porque digamos hay una contabilidad muy minuciosa de todo lo que está sucediendo con nuestras compras. El tercer costo de oportunidad es el costo de oportunidad, pero por ruptura de stock de materias primas. El anterior era por ruptura de stock de los productos terminados, de los que vendemos. Pero supongamos que esta empresa fabrica los productos y luego los vende a los clientes. Entonces aquí, ¿qué pasa si la ruptura de stock no está en los productos terminados? Es decir, los que están en las perchas para vender, sino que está en la materia prima que se necesita para producir. Obviamente, si hay ruptura de stock de las materias primas, dejamos de producir y por tanto eso desencadena en que no va a haber productos para la venta, ¿no es cierto? Entonces, primero este costo de oportunidad aparecería en las empresas industriales, en las que fabrican. Y ocurre cuando sucede una ruptura del stock en el nivel del inventario o agotamiento de la materia prima. ¿Cómo se calcula? Igual que en el caso anterior del costo de oportunidad para ruptura de stock de productos terminados, son un poco difíciles de estimar digamos, aparecen en diferentes situaciones. Eh, por ejemplo, si esta escasez de materia primas genera
una ruptura de stock del producto terminado, entonces es el mismo caso anterior. ¿Qué pasa si es que esta ruptura de stock de la materia prima, en cambio, digamos, supongamos que estamos fabricando balanceado y entonces, como no hay el maíz que usamos siempre, pues se agotó la materia prima, tenemos que cambiarlo por un maíz sustituto. Por ejemplo, tenemos que comprar, digamos, importarlo. Antes, digamos, comprábamos un proveedor nacional, pero resulta que se acabó el maíz, está escaso el maíz nacional, tenemos que comprarlo a un proveedor internacional. En este caso, el costo es porque no podemos parar la producción. Queremos que haya en las perchas y se pueda vender a los clientes el balanceado. Entonces, en este caso, el costo de oportunidad puede estimarse como el sobrecosto que se genera por comprar otra materia prima sustituta más costosa ocasionada por un costo unitario mayor o por un nivel de desperdicio superior o por un nivel de calidad inferior. Este maíz es diferente, es más costoso porque, por ejemplo, está en el exterior y hay que entonces ahora incluso pagar aranceles y transporte, ¿no es cierto?, más costoso. A este costo es posible también adicional en todos los sobrecostos generados por incurrir en procedimientos diferentes, ¿no es cierto?, a los definidos normalmente por ejemplo, utilizar medios de transporte más costosos, como les decía. Antes era un proveedor nacional, traíamos el maíz en camión, ahora tenemos que traerlo en barco, porque tenemos que importarlo digamos, desde Estados Unidos. Entonces, esta sería otra situación. O sea, no vamos a parar la producción porque queremos que no haya ruptura de stock al cliente, porque podemos perder clientes, pero tenemos que cambiar y sustituir nuestra materia prima comprándole a otro proveedor. Entonces aparece esto, ¿no? La otra situación podría ser costos de pérdida de cliente de forma permanente por no cumplir los niveles de servicio logístico. O sea, pero ¿esto qué significa? Se nos acabó la materia prima y, por ejemplo, compramos al proveedor, a otro proveedor, otra materia prima que era distinta a la que usábamos antes, e imaginemos, disminuye la calidad de nuestro producto. El producto sí está en las perchas, pero llega el cliente y entonces lo compra y resulta que no, él se da cuenta que no era lo que él estaba acostumbrado, a la calidad que estaba acostumbrada y ya no decide comprarnos nunca más, se pierden. O sea, sí hay el producto en las perchas, pero el cliente, digamos, se da cuenta que la calidad logística ya ha cambiado y simplemente se pierden. Entonces también podría generar eso. O simplemente puede ser también que como no hay materia prima, no podemos fabricar, entonces va a aparecer que no va a aparecer en las perchas y entonces el cliente no va a tener cómo comprar y se va a ir, ¿no? Que sería lo anterior. Entonces, todo eso viene, son costos de oportunidad por ruptura de stocks de materias primas. Y finalmente, el último costo así relevante de oportunidad es el costo de oportunidad eh, del dinero invertido en nuestros activos logísticos. ¿Ya? Noten que entonces esta empresa tiene, digamos, maquinaria, tiene edificios, entonces todo eso son activos, ¿no? Que los ha adquirido, digamos, con dinero, pero ese dinero lo pudo haber invertido en otras cosas. Por ejemplo, lo más fácil invertirlo, digamos, en cuestiones financieras. Entonces, en lugar de tener edificios, en lugar de tener maquinaria, invertido. Entonces, eso es un costo de oportunidad, porque lo tiene invertido en digamos, en estos recursos para su actividad logística, ¿no? Entonces está claro que por eso existen. Imaginemos que esta empresa, entonces lo más fácil es compararlo con las cuestiones de tercerización. Imaginemos que esta empresa produce y produce algo, ¿no? Digamos. Y digamos, esta empresa produce el agua de coco, ya, el agua de coco embotellada. Entonces, esta empresa podría tener vehículos propios para la distribución, ¿no es cierto? Y en ese caso, ese sería un costo de oportunidad del dinero porque va a utilizar dinero para adquirir esa flota, porque también ella puede decir, no, yo me voy a dedicar a producir y simplemente después contrato a alguien para que transporte, o sea, terceriza la actividad del transporte. Entonces, ahí desaparecería, digamos, si ya terceriza, desaparecería el costo de oportunidad porque
aparecería otro tipo de costo, que sería pagar el flete en la tercerización. Pero no aparecería, digamos, esto como un costo de oportunidad en el sentido de que no tiene la flota propia. Y podríamos comparar esas dos situaciones, ¿no? Tener la flota propia o simplemente tercerizar nuestro transporte, ¿no es cierto? Entonces así es el costo de oportunidad de los recursos propios. Aparece por la comparación respecto a opciones de terciarización. Entonces, estos costos se presentan en aquellas situaciones donde se comparan alternativas de operación logística utilizando recursos propios o mediante el uso de subcontratación, o sea, la tercerización a terceros. Normalmente, digamos que estos costos de oportunidad se calculan sobre el transporte, el almacenamiento y la mano de obra. Porque el transporte, digamos, podríamos nosotros tercerizarlo, ¿no? O podríamos hacerlo con vehículos propios, ¿no? Entonces ahí aparecer un costo de oportunidad, ¿no? Por tenerlo, digamos, en vehículos propios. En el almacenamiento, la empresa podría almacenar en bodegas propias o alquilar esas bodegas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, otro costo de oportunidad. O podría ser en la mano de obra. Entonces, digamos, para cierta actividad, podría usar personal propio. Imaginemos para una oferta o promoción, nosotros tenemos la gente, eh, y esa la utilizamos para hacer las ofertas y promociones, para que vaya a entregar volantes o pruebas de productos en centros comerciales. O podríamos subcontratar. Decimos, hay esta empresa que hace ese servicio por nosotros, entonces nosotros le damos los productos y ellos se encargan con su personal, de hacer esta actividad. Entonces, subcontrataríamos ese servicio, ¿no? Entonces, en estos ejemplos de alternativas, el costo de oportunidad está constituido por el valor que tienen los recursos logísticos, es decir, los activos logísticos propios, que se tienen invertidos en la empresa, digamos, como recursos propios, frente a la opción de la subcontratación, ¿no es cierto? Entonces sería el valor, igual que en el caso cuando teníamos el inventario, ahora tendríamos el valor de los recursos, digamos que esto es la flota. Entonces, ¿cuánto cuesta esa flota? Digamos que todos los camiones tienen un valor de $500,000, ¿ya? Y le multiplicamos por la tasa de oportunidad de la empresa. Los $500,000 por, digamos que la tasa de oportunidad es del 12% o del 10%. Entonces, $500,000 por 10% nos da $50,000. Ese es el costo de oportunidad anual por tener una flota, ¿no es cierto? Repito, tenemos, por ejemplo, en el caso del transporte, ¿cuál es el costo de oportunidad de tener una flota propia frente a la tercerización? Entonces, nosotros tenemos una flota, digamos que todos nuestros camiones tienen un valor de $500,000, si sumamos el valor de cada camión. Y la tasa de oportunidad de la empresa es 10%. Recuerden que la tasa de oportunidad de la empresa es la tasa que ella considera que podría obtener por inversiones. Entonces, ¿cómo se calcula el costo de oportunidad por tener esa flota propia? Sería los $500,000 por la tasa del 10%, entonces $50,000 anual. Ese sería el costo de oportunidad, en ese sentido de tener ese activo logístico que sería el transporte. ¿Ok? Bien. Entonces, estos costos son bien, bien importantes, ¿no? Veamos otras clasificaciones de costos y gastos en la toma de decisiones logísticas, ¿no? Bueno, primero vamos a entender qué significan los costos relevantes y los costos irrelevantes. O sea, cuando nosotros estamos, digamos, analizando la cadena de abastecimientos, hay múltiples costos que aparecen, pero resulta que algunos tal vez no son tan importantes considerar y más bien gastaríamos recursos en tratar de estimarlos, y otros, en cambio, sí son importantes y tenemos que poderlos definir bien y estimarlos bien. Entonces, cuando analizamos dos alternativas de operación logística, es importante identificar cuáles rubros son relevantes o irrelevantes para tomar la decisión. O sea, aquí estamos en ese contexto, ¿no? Tenemos dos alternativas para nuestra operación logística. Entonces, ¿qué rubros o qué costos debemos considerar para tomar nuestra decisión? Entonces, los costos relevantes
son aquellos que sí influyen en la decisión que se va a tomar, o sea, que tienen importancia para... Y los irrelevantes serán los que, digamos, son costos, pero para esa decisión no importa. ¿Ya? Es como para este caso, yo tengo que tomar una decisión entre tener una flota propia de vehículos para la distribución o tercerizar esa actividad, contratar simplemente con un operador de transporte esa distribución. Entonces, hay muchos costos que hay que considerar. Entonces, tal vez algunos costos no tienes, no, o sea, sí son costos para la empresa, pero para esa decisión no son importantes. Por ejemplo, el sueldo, digamos, del gerente de transporte, eso no, igual va a seguir existiendo el gerente de transporte que tiene que planificar esas actividades, así esté tercerizada la flota o sea flota propia. Entonces, miren que el sueldo del gerente de transporte no tendrá importancia ahí, no será relevante, ¿no? Entonces, los costos relevantes, si es que nosotros queremos definirlos más técnicamente, hacen referencia a aquellos valores que están presentes en ambas alternativas pero por diferente concepto, o si están en el mismo concepto, pero diferente magnitud, ¿ya? O sea, solo sería relevante, por ejemplo, el sueldo del gerente de transporte si cuando tiene flota propia, este sueldo es más grande, porque digamos, tal vez el gerente tenga que hacer más actividades, etcétera, que si es tercerizada. Capaz que si está tercerizada la flota, el gerente de transporte, digamos, tiene una actividad más reducida, es un perfil más bajo y no tenemos que pagarle un sueldo tan alto. Ahí sí tendría relevancia el sueldo, ¿no? del gerente. Eso significaría que están en por el mismo concepto en ambos casos, ¿no? Gerente de transporte con flota propia y en la alternativa B, gerente de transporte con flota tercerizada, pero tiene diferente magnitud, porque son diferentes valores. O también podría ser que aparezcan en ambas alternativas, pero por diferente concepto. Otro ejemplo, es cuando se quiere comparar, digamos, la opción de transporte de materias primas eh, con los vehículos propios o mediante el uso de empresas subcontratadas, que es el ejemplo que les había dicho. Algunos digamos, de los valores que se incurren en el caso de utilizar vehículos propios son ¿cuáles serían los relevantes? Digamos, bueno, ¿qué serían los costos que incurren cuando tenemos nuestros vehículos propios? Salario del conductor, combustible, porque eso va, como son vehículos propios, vamos a tener que pagar nosotros, el salario también, el consumo de llantas, la depreciación del vehículo, porque son nuestros vehículos, el mantenimiento, los peajes, los seguros del vehículo y de la mercancía y la administración. En caso de subcontratar, ¿qué rubros tendríamos? El flete que tenemos que pagar a esta empresa tercerizadora, los seguros de la mercancía y la administración. Pero al comparar las dos opciones, es posible que estos seguros de la mercancía, aquí aparece, mira, seguros de la mercancía cuando tenemos vehículo propio y seguro de la mercancía cuando tenemos subcontratados, puede ser que sea el mismo valor. Entonces aquí no estaría cambiando ni en magnitud ni en concepto. O sea, para que sean relevantes tienen que cambiar, si es del mismo concepto, cambiar en magnitud. Y si es eh, o que aparezcan simplemente por diferentes conceptos en ambos, ¿no? Pero acá está apareciendo el seguro, digamos, los seguros de la mercancía, así tengamos vehículos propios o usados, perdón, o contratados, subcontratados, tendríamos que pagar el seguro de la mercancía, porque es nuestra mercancía. Entonces, este no sería un costo relevante para la decisión para tomar la decisión entre utilizar flota propia o subcontratada, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, pero si es que sí difieren, ahí sí serían un costo relevante, ¿no? Pero en general no. Es posible que, mira, aquí por eso les pongo los seguros de la mercancía se cumplirán en cifras irrelevantes para el análisis, dado que estarían presentes por el mismo concepto y en la misma magnitud, ¿cierto? Pero si tienen diferentes, ahí sí serían relevantes. Como el gerente, como el sueldo del gerente, ¿no? El sueldo del gerente de transporte parecería acá y acá. Si son iguales, es irrelevante. Pero si son distintos, porque digamos el sueldo del gerente, si es que tenemos vehículos propios, es más grande porque tiene más responsabilidades, que si subcontratamos flota, va a haber un gerente de transporte, pero no va a tener tantas responsabilidades. Entonces ahí sí sería relevante el sueldo del gerente de transporte.
Bien, otra clasificación que tenemos que tomar en cuenta para lo que ya viene luego, que es el análisis de resultados, es costos controlables y no controlables. ¿Ya? Eh, Esto también tenemos que entender bien. ¿Qué significan los costos y gastos controlables? Son aquellos en cuyo nivel puede influir la empresa. Es decir, son aquellos costos y gastos que en los que quien gestiona los recursos en cualquier eslabón de la cadena de suministro, es decir, en los que la empresa tiene injerencia en su magnitud. Por ejemplo, costos y gastos controlables son el gasto del personal operativo de la bodega. O sea, nosotros definimos los sueldos de la bodega, la empresa define los sueldos de la bodega. En cambio, los costos y gastos no controlables son aquellos cuya magnitud depende de factores externos y nosotros no los controlamos plenamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, los peajes en las carreteras. Nosotros no podemos decidir cuál es el valor del peaje. Eso determina la administración de las carreteras, el Estado. Las tasas de cambio, ¿cierto? Y todo lo que se refiere a normatividad. Entonces, por ejemplo, impuestos, etcétera. Entonces, nosotros no controlamos eso. Nosotros sí controlamos, por ejemplo, los sueldos, ¿no es cierto? Sí controlamos, por ejemplo, eh, las actividades de mantenimiento. Nosotros decidimos cuándo hacer una actividad de mantenimiento de nuestra empresa, de nuestra maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, una cadena de suministro que tenga demasiados gastos no controlables puede ser un indicio de un alto nivel de riesgo, ¿no? Desde el punto de vista de la estructura de los costos. O sea, son costos que aparecen. O sea, si nosotros tenemos que distribuir productos, vamos a tener que pagar peajes. Pero estos gastos no deberían ser muchos respecto a los controlables. La mayoría de los gastos o costos que nosotros tenemos en nuestro modelo de costos deberían ser de tipo controlable. Tener muchos de estos no controlables sería muy riesgoso porque no depende de nosotros. Entonces estamos sujetos a factores externos y eso podrían afectarnos gravemente a la empresa. Y por último, bueno, por penúltimo, los costos evitables e inevitables. ¿Ya? ¿Qué significan los costos? Bueno, la palabra mismo lo indica. Los evitables eh, son aquellos que aparecen. O sea, un costo se llama evitable cuando, si nosotros eliminamos ese producto, si estamos hablando, digamos, de productos, ¿no es cierto?, que nosotros fabricamos o comercializamos. ¿Cuándo se llama evitable? Cuando si nosotros eliminamos ese producto del portafolio ofrecido por la empresa, ese rubro desaparece de las actividades y procesos logísticos consumidos a lo largo de toda la cadena de suministro. Por ejemplo, dice, ya no es óptimo producir este producto. Entonces lo eliminamos, ya no producimos, ya no vendemos. Y entonces el transporte que pagábamos a un operador logístico para movilizar ese producto entre la planta, digamos, y el centro de distribución, ya desaparece. Desaparece todo, ¿no? Porque ya no va a haber ese producto, no tenemos que pagarlo, ¿no? A ese transporte, ¿no es cierto? Entonces eso sería un gasto evitable. Simplemente, si es que yo elimino ese producto, desaparece todo, digamos, todos esos rubros asociados que antes teníamos. En cambio, los inevitables son aquellos que, a pesar de eliminar ese producto del portafolio de la empresa, siguen apareciendo porque siguen siendo necesarios para soportar el resto de operaciones logísticas del resto de los demás productos. Por ejemplo, imaginemos este producto que lo desaparecemos, pero nosotros teníamos unos montacargas para sacar, digamos, de la bodega y llevarlo hasta el vehículo. Entonces, la depreciación de esos montacargas eh, sería un gasto inevitable. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya no esté el producto, ya no vamos a transportarlo ese producto en ese montacargas, pero vamos a necesitar para posiblemente soportar otras actividades logísticas para llevar otros productos, ¿no? ¿No es cierto? Si estos costos son bien estimados, ¿para qué pueden ser importantes? Justamente para identificar si es que sigue siendo rentable producir algo o dar un cierto servicio al mercado. Porque si nosotros logramos identificar bien el gasto evitable, lo podríamos calcular y decimos, a ver, si es que yo eliminar este producto, ¿cuál va a ser, digamos, mi
mi ahorro para la empresa y podría compararlo con la utilidad que me está generando la producción de este producto, ¿no? Si el costo evitable es más grande que la utilidad que me está generando, simplemente lo cierro, cierro esa línea de producción, cierro la producción de ese producto y tendría, digamos, un mejor resultado, ¿no? ¿No es cierto? En nuestros libros. Ese es entonces costo evitable e inevitable. Les invito también para que revisen bien. Luego tenemos costos, una última clasificación, costos directos e indirectos. Con esto, digamos, tenemos la última clasificación que vamos a entender. Entonces, ¿qué se llama un costo indirecto? Para esto necesitamos definir claramente los objetos de los costos que se quieren analizar. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué significa, digamos, eh, estos costos en la práctica? ¿Ya? O sea, digamos que en la actividad logística podría ser interesante calcular cuánto cuesta uno de los eslabones de la cadena de abastecimiento. Por ejemplo, ¿cuál es el costo que representa para la empresa todo este proceso de aprovisionamiento de materia prima? ¿O cuál es el costo que está, digamos, involucrado en total en el proceso de distribución? O en el de manejo de materiales, cualquier otro, ¿no? Entonces, estos elementos que se busca costear se conocen como objetos de costos y son seleccionados en base a las decisiones que queremos tomar. Por ejemplo, si decimos, a ver, vamos a analizar el transporte de última milla. Entonces, quiero calcular el costo de esta operación de transporte de última milla, o sea, desde los almacenes a los clientes finales. Entonces, ese sería el objeto del costo, sería ese proceso que sería el transporte de última milla. Y yo ahí voy a tomar decisiones, por ejemplo, cómo rutear. Entonces, ¿cómo hacer el ruteo de la última milla? Entonces, el objeto de costo sería el proceso de última milla, ¿no es cierto? Entonces, los recursos que son consumidos por estos objetos de costos se clasifican como costos directos e indirectos. ¿Qué significan los costos directos? Son aquellos que se relacionan directamente, de ahí el nombre, con el objeto de costo en particular y pueden atribuirse a dicho objeto desde su punto de vista económico. Es decir, es posible saber cuánto del recurso es consumido por ese objeto de costos. Otra forma de entenderlo es que se puede asignar de forma específica y clara a un producto, servicio o unidad operativa. Por ejemplo, el pago efectuado a un tercero por digamos que el objeto de costo aquí es actividad de almacenamiento. Estamos en el proceso del almacenamiento. Entonces, el pago que efectuamos, digamos, a un tercerizador que nos alquila una bodega, un costo directo. Es un costo directo ¿no? Sí, pero con ese objeto de costos, ¿no? Entonces, porque estamos analizando y queriendo tomar decisión en la actividad de almacenamiento. Entonces, el objeto de costo es actividad de almacenamiento. El pago que tenemos que pagar por alquiler a las bodegas, ese sería un costo directo, ¿no? Bien, y los costos indirectos es aquel que no se puede asignar directamente a un solo producto o servicio, porque beneficia a varias áreas o procesos. Por ejemplo, miren que, digamos, la secretaria de la empresa, el gerente general de la empresa, eh, digamos, tienen un sueldo, ¿no? Ahora, si nosotros queremos analizar el objeto de estudio, diríamos que es tenemos una flota propia y queremos analizar el transporte, o sea, la distribución. Sería un costo indirecto el sueldo del gerente y de la secretaria, porque el gerente y la secretaria no solo hacen actividades, digamos, para el proceso de transporte, sino también para el proceso de aprovisionamiento de materia prima, para la gestión del personal, etcétera. Entonces, ese costo que es digamos, el que representa estos sueldos, no está asociado directamente a este objeto de costo, que es el transporte de última milla, sino que está, digamos, eh, asignado también a otras actividades, ¿no es cierto? No podríamos determinar cuánto de ese sueldo
del gerente general o de la secretaria se usa o tenemos que imputarlo a este proceso de distribución, ¿no es cierto? No sabríamos. Entonces, beneficia, digamos, a varias áreas o procesos, por tanto sería un costo indirecto, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, miren, otro ejemplo, el valor de o sea, del sueldo pagado al personal que efectúa la programación de rutas de reparto, o sea, el ruteo. Es un costo indirecto si nos referimos al costo del producto, o sea, la fabricación del producto, ¿no? Pero sería directo si es que estamos analizando el objeto de costo, programación de rutas de reparto. Si queremos tomar decisiones en la programación de rutas de reparto, ahí sí sería un costo directo, cuánto gana el que hace la programación de rutas, pero esta persona solo hace eso, no hace otras cosas. ¿Ya? Porque si nos referimos, digamos, hay un departamento de TI que hace implementación de algoritmos y soluciones para toda la empresa, para todos los procesos, y también hace el ruteo, entonces el sueldo de esas personas no sería un costo directo cuando estamos analizando el transporte de última milla, el ruteo de última milla. ¿Por qué? Porque ellos también hacen otras cosas, por ejemplo, para el departamento de contabilidad. Entonces, la idea es que es más difícil cuantificarlo. ¿Cuál es el valor de esto dentro de ese proceso, dentro de ese objetivo de costos? Imaginemos algo más simple. ¿Ya? Ustedes saben los modelos de ruteo. Entonces, ok, uno dice, ok, esta empresa tiene unos modelos de ruteo, tiene que hacer programación de algoritmos para eso, etcétera, ¿no? Y, y entonces esto nos va a generar obviamente una utilidad para la empresa si lo hacemos bien. Pero, y eso de ahí, y nosotros estamos analizando el costo del transporte porque queremos tomar decisiones, por ejemplo, alquilar una flota externa o comprar más camiones. Queremos tomar decisiones. Entonces tenemos que analizar el costo del transporte. Ya. Obviamente ahí están los costos directos, por ejemplo, los sueldos de los transportistas, esos serían directos. ¿No? Pero ¿qué pasa? El que hace las rutas es ese departamento de TI. Eso también influye, digamos, en esto, ¿no? Está participando porque, digamos, está beneficiando este transporte de última milla de esas rutas que se están generando bien. Pero ¿cuánto le imputamos de costo? Obviamente es un costo para la empresa porque este departamento de TI tiene sus sueldos, etcétera. ¿Cuánto de esos sueldos tenemos que decir que están asignados o representan, digamos, lo que se está haciendo para las rutas? Cuando este departamento de TI hace un montón de cosas, hace también para el departamento de contabilidad de la empresa, hace también su página web para las ventas, etcétera. Entonces, no es tan directo, digamos, la asignación de cuánto tenemos que asignarle de ese sueldo al costo este acá dentro del transporte de última milla. Debe ser una porción, pero habría que determinar cuánto. ¿Ok? Con estas clasificaciones, miren, tenemos entendido bien el costo, porque ya en lo posterior vamos a ver cómo esto se lo calcula, digamos, para poder tener un modelo de costos y para poder tomar decisiones, o sea, cómo esto cae en los números, ¿no? Pero tenemos que entender bien entendidos estos conceptos. Muy bien, y con eso entonces terminamos este análisis, digamos, cualitativo y las definiciones de conceptuales de los costos, ¿no?